Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a analizar los errores más comunes que se cometen a la hora de instalar un tomacorriente doble o un tomacorriente dúplex como tú lo conozcas. Es muy importante hacer una buena instalación de nuestros tomacorrientes porque podemos provocar daños ya sea a nuestros aparatos eléctricos, a nuestras instalaciones eléctricas, o también podemos cometer errores que nos pueden costar en un accidente a nosotros mismos o a las personas que habitan nuestros hogares. Una de las más importantes es siempre respetar el código de colores. Siempre tenemos que respetarlo y seguir el código de colores como nos lo indican. Sabemos que para la fase tenemos que utilizar el negro, para el neutro tenemos que utilizar el blanco y para la tierra física tenemos que utilizar el verde. Para un ejemplo, aquí nuestro contacto nos dice que soporta hasta 15 amperes y nosotros también tenemos que utilizar un cable que nos resista ese amperaje, que nos esté cubriendo la demanda que él nos puede proporcionar. Por ejemplo, aquí tenemos un cable calibre 12 que es perfectamente para un tomacorriente, ya que este cable nos puede permitir hasta 20 amperes. Entonces tenemos 5 amperes de más para este tomacorriente. Es muy importante que a la hora de conectar hagamos la instalación como debe de ser. Por ejemplo, si vemos, tenemos una ranura más grande y una ranura más pequeña. Esto nos indica que en la ranura más grande tiene que ir el neutro y en la ranura más pequeña tiene que ir la fase. También vemos una ranura que es medio circular y esta nos indica que ahí tiene que ser la tierra física. Aquí atrás, como podemos ver, nos va a indicar en ocasiones dónde va la fase y dónde va el neutro y también dónde va la tierra física con un símbolo. Pero por ejemplo, si nosotros vemos que no nos dice dónde va la fase o dónde va la tierra o dónde va el neutro, como en este caso, por ejemplo, si tú no sabes inglés, puedes identificarlo por esta parte. Para conectar el neutro vamos a identificar la ranura más grande y en este lado es donde nosotros conectaríamos nuestro cable blanco y ahí sería el neutro. Para identificar la fase vemos la ranura más pequeña y entonces sabríamos que en este lado, en esta parte, iría la fase. Y para la tierra física, bueno, tendríamos el cable verde y sabríamos que el cable verde se conectaría en esta terminal donde tenemos un tornillo de color verde. Debemos de saber que es muy común que en este tipo de contactos encontremos un tornillo en color verde, ya que nos simboliza o nos especifica que ahí va la tierra física. Y ahora que ya conocemos cómo es la instalación adecuada en calibre de cable, color de cable y en la posición donde va cada uno de ellos, ahora vamos a pasar a la parte de la instalación eléctrica. Vamos a ver en ocasiones que se hacen una instalación de nuestro cable de una mala manera y lo vamos a hacer ahora para que veas cómo lo colocan en ocasiones. Es muy común que cuando instalan el cable lo pongan de esta manera, siendo que este es un error, ya que si vemos aquí el cable entra por esta parte y gira hacia acá, y cuando es apretado el tornillo gira en sentido de las manecillas del reloj para apretar y nos desentorcha el cable, nos hace esta forma. La manera correcta es ponerlo del otro lado y siempre el cable girarlo para que no quede en esta forma. Vamos a hacerlo de la forma correcta. Y esta es la manera en la que se debe de instalar. Vemos que el cable está en el sentido hacia donde apriete el tornillo y el cable está enroscado. Es decir, que antes de ponerlo, primero lo enroscamos de esta forma para que no se deshile cuando lo estemos apretando o cuando lo estemos poniendo.
Otro de los errores más comunes que se cometen cuando se conecta un contacto doble es ponerle la fase en las dos terminales, es decir, en los dos tornillos, ya que no es necesario. Se podría pensar que este cable alimentaría de corriente esta parte y este cable alimentaría de corriente esta otra parte, pero no es así, ya que aquí, como podemos ver, tenemos esta laminita que hace el puente en ambos contactos. Entonces no es necesario conectarla en las dos terminales, solo conectando un cable en esta parte y conectando un cable en la otra parte. Ahí vamos a tener proporcionada la alimentación de corriente o de neutro para los dos. Como pueden ver, esta parte alimenta en los dos sentidos. A lo mismo pasa en la terminal de tierra, nos alimenta los dos ojillos para tierra física. Y otro de los errores más comunes que se comete a la hora de instalar un tomacorriente doble es no colocar cinta de aislar en esta parte. En este tipo de contactos dobles siempre es importante colocar cinta de aislar en esta parte, ya que podemos tener contacto con nuestros registros, con nuestras cajas chalupas, y un cable podría llegar a tocar la caja chalupa, el registro, y hacer un falso contacto o provocar una descarga eléctrica a una persona. Entonces es muy importante cubrir esta parte con cinta aislante. Espero y te sirva este video para que no cometas estos errores a la hora de instalar o conectar un contacto doble, ya que es muy importante seguir estos pasos para no provocar un corto o un accidente. Nos vemos hasta la próxima y te invito a que me dejes un comentario qué te pareció el video, y te invito a que te suscribas a mi canal. Nos vemos hasta la próxima, amigos.